y que podrían ya pasar de una a consulta popular. No sé cuál es su visión de los cambios que estas preguntas generarían inmediatamente en el orden, digamos, legal que ya tenemos. Dice, ¿está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones de explosivos, accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados? Es decir, ya poder ver oficialmente de manera ya más operativa, periódica, a los militares haciendo controles de seguridad en las calles y carreteras del país. Este sería un cambio que entra inmediatamente, ¿verdad? No hay que hacer absolutamente nada más. ¿Y cuál cree usted que serían los efectos ya sobre la normativa, sobre las leyes en el combate al narcotráfico y grupos de delincuencia? Mi estimada Janet, hubo varios dictámenes y de las primeras preguntas del presidente Noboa, solamente 6 fueron aceptadas para ir a la consulta popular. Esa que usted ha indicado no fue aceptada. O sea, solamente han sido aceptadas la número 2, 4, 5, 6, 7, nada más. Solo esa. La primera no. La segunda sí es permanente, eso sí está bien. De que usted dijo que era la 1 no. Esta es la número 2. La número 1 no fue aceptada. La 2 sí es la relacionada a las Fuerzas Armadas en control de municiones, explosivos en los vías y corredores. Está bien. No me tengo la pregunta 1, sí, por eso me confundí yo. Perdone, entonces, la doctor, número 2, que es la primera, sí. Sí, quizás estoy yendo en el orden de las preguntas aprobadas, que no necesitan un segundo control, son 10. Claro, sí. La primera de esas nuevas 10, digámoslo así, de este nuevo orden sería esta participación de las Fuerzas Armadas. Les cito de una vez la segunda que está en este nuevo orden, que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo, financiación, producción, tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, etcétera. Es decir, incremento de penas. Voy solamente con la segunda, pero quisiera empezar con un análisis general para poder ya tal vez ir al detalle. Bien, bueno, en la segunda pregunta, en general, las primeras dependen de la Asamblea que haga los cambios legislativos correspondientes, porque el presidente no propone en la pregunta ni en los considerandos ni en los anexos cuál sería el aumento de esas penas, por ejemplo. Sencillamente eso tiene que ir a la Asamblea y en un tiempo de 60, 90 días según cada pregunta, la Asamblea tiene que resolver este tema. Es decir, el presidente no está planteando decir, por ejemplo, tal delito sube de 20 a 30 años o de 30 a 40. No lo dice. Dice que será la Asamblea la que tendrá que analizar estos delitos de terrorismo, narcotráfico, etcétera, que se aumente las penas. La ciudadanía va a poner lógicamente que sí, no va a poner que no. Pero, insisto, esto la Asamblea terminará en su cancha determinando cuál es el aumento que dará esas penas hasta que tope. Quizás haya una reforma en el Código Orgánico Integral Penal sobre aumento de penas, sobre los topes, porque la ley penal nuestra tiene un tope de 26 años y una acumulación jurídica cuando un hecho constituye varios delitos, como alguien que mata a 5 personas, ahí el tope es 40 años. Entonces, según el mandato, el pedido del presidente es que se aumenten las penas, especialmente en terrorismo. Hoy por hoy terrorismo es hasta 13 años la primera variante y sigue aumentando según las consecuencias que cometa el infractor. Entonces, esto va a la cancha de la Asamblea Nacional luego de que sea aprobado, que creo yo nadie va a oponerse a esta reforma parcial, mi estimada Yanni. Ahora, en el tema de la participación de Fuerzas Armadas ya en operaciones dentro del territorio nacional también implica el cambio de algunas normativas y leyes, el establecimiento de, digamos, las reglas, ¿no?, bajo las cuales van a hacer estos operativos, o no sé si es que ellos se sujetarán a lo que está permitido dentro de las reglas de la Policía Nacional. ¿Cómo debería pues normarse esta participación de fuerzas militares dentro del país? Bueno, aquí solamente pone lo de Fuerzas Armadas de manera permanente, reformas internas en la legislación de Fuerzas Armadas, en el control de armas, municiones, explosivos y accesorios, en rutas y caminos de vía, y también en los centros de rehabilitación social, que eso es lo que quiere la ciudadanía. O sea, ya no va a tener que expedir estados de emergencia para que las Fuerzas Armadas puedan ingresar a un centro carcelario o para que puedan estar en caminos y carreteras haciendo control de armas. Esto va a mejorar de que no anden grupos delincuenciales armados hasta los dientes. Y otra de las reformas, no me lo ha dicho, es aumentar las penas. Eso sí, yo lo criticaba, que da lo mismo que en la casa uno tenga un revólver, le ponen la misma pena que tener fusiles con ametralladoras.
de alto calibre. Ahora, una de las peticiones del presidente de la consulta es que esos delitos, o sea, de esas personas que posean o tengan en su casa, una cosa es la tenencia y otra el porte, cargarlo en la calle, tengan penas más duras, porque no puede ser que hayan personas en las calles con fusiles, con HK4, con armas de amplio poder destructivo, bazucas, etcétera, porque la ley les da unas penas mínimas. Por ejemplo, en el caso de tener armas en la casa, la pena no supera el año y por lo tanto no hay prisión preventiva. Para dictar prisión preventiva, el delito debe tener una pena superior a un año, pero como la pena es un año, no hay prisión preventiva si le encuentran a personas armas en la casa y más aún varias armas peligrosas. Ahora no, dice la ley, armas de alto calibre que pertenezcan o sean de uso militar, o sea, estamos hablando de fusiles de largo alcance, etcétera, ametralladoras, eso tiene que tener penas más duras. Entonces, son los cambios que también me parece excelente que está proponiendo el presidente de la República, consulta popular. También otro cambio que en mi caso a mí me parece excelente, no sé a usted qué le parece, es eliminar estas ventajas, estos beneficios del 2x1, de la prelibertad para personas que hayan cometido delitos atroces o relacionados a la delincuencia organizada. Quisiera saber cuál es el marco de acción, de qué delitos estamos hablando, porque dice en los delitos detallados en el anexo de la pregunta 5. Entonces, no sé, me imagino que solo los relacionados a delincuencia organizada, o quizás, por ejemplo, un asesino, un violador, un abusador de niños, también podría pues se le quitaría este privilegio de una prelibertad o una ventaja del 2x1. Bien, debemos, para que conozca la ciudadanía, ya en el Código Orgánico Integral Penal, en los últimos años cada vez aumentan más personas que no tienen derecho privadas a libertad a la prelibertad. Esto es que en el 60% del cumplimiento de la pena, las personas normalmente tienen el derecho a salir libres por prelibertad, o sea, es lo normal. Pero a lo largo de estos años se han ido incorporando en el Código Orgánico Integral Penal conductas a las que no tiene derecho a la prelibertad, delitos contra el Estado peculado, delitos sexuales, narcotráfico, y ahora se están aumentando más delitos. Es algo que ya existe en la legislación. Lo que el presidente propone, y es correcto, es aumentar a más. Lo que sí yo le digo a usted, estimada licenciada Yaney Nostroza, deberán haber cárceles en donde estén estas personas que no tengan derecho a ningún tipo de privilegio o garantías de rebajas o prelibertad. ¿Por qué? Porque sucede que va a haber presos que sí tienen derecho a estas rebajas y otros que no. Entonces pueden los unos, por envidia de que no pueden tenerlo, molestar a los otros para que también cometan otros delitos. En fin, o sea, situaciones ya que pueden perjudicar a los que sí tendrían derecho. Entonces yo creo que ahora deberá haber un estudio en el SNAI, el sistema de cárceles, de que estas personas que no tengan derecho a prelibertad, nada de estas situaciones de rebajas especiales, que van a cumplir el 100% de la pena. Si lo condenan a 30 años de prisión hasta el último día. No aquí que al 60% salgo, que voy cada 15 días a la cárcel una vez al mes. No. Entonces deberá haber cárceles, insisto, en donde estén solamente los que puedan tener rebajas y en otras los que según la consulta y las reformas que ha habido a lo largo del tiempo en el COVID no tengan derecho a rebaja porque no pueden estar mezclados unos con otros. Eso sí sería una situación terrible para unos y para otros. Dos preguntas de una vez para usted ahí. Uno, ¿esto incluiría los delitos de lavado de dinero que pueden ser producto del peculado y de la corrupción? Esa es mi primera pregunta, como para no ver a los Jorge Glass del futuro pues a los 5 o 6 años está reclamando que ya tienen que salir libres porque ya cubrieron la prelibertad, vimos los habeas corpus y toda esta bronca que han hecho por el tema de la prelibertad. Eso por un lado, si es que los delitos de lavado de dinero vinculados al peculado están incluidos dentro de esta nueva propuesta. Y segundo, si usted está de acuerdo entonces con la idea o el proyecto del presidente Noboa de construir nuevas cárceles. Ya ha presentado el diseño y el modelo de una que sería construido en la provincia de Pastaza. Bueno, empecemos por la segunda. En efecto, está bien que haya más cárceles para que no haya hacinamiento. Ahora estamos viendo que en pocos días ha habido más de 3.500 detenidos y van a llenarse las cárceles. Para que no haya hacinamiento, porque ahora sí un verdadero control. Ahora sí, en el estado de excepción, las Fuerzas Armadas sí han salido de verdad a las calles. En los anteriores estados de excepción no se veían militares en las calles, ahora hay operativos,
hay resultados y lógicamente hay que ampliar las cárceles y que no tengan conectividad con el exterior. En cuanto a esta situación, estoy de acuerdo que ciertos delitos no puedan tener ningún tipo de privilegio. No recuerdo si está en ese catálogo que envió el presidente, el lavado de activos o enriquecimiento privado, no recuerdo, pero en delitos contra la administración pública no hay derecho a esto, como peculado, enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, concusión, cohecho, no tienen derecho a prelibertad. Ellos están totalmente eximidos. Habría que ver sobre lo del dinero. Algo que quizás la pregunta debe haber aclarado es que también estas personas no tengan derecho a habeas corpus preventivos, que se inventó eso la Corte Constitucional, y por eso ni cumplen las condenas ni cumplen los requisitos y están en la calle, que un juez de la Concordia, un juez de Yaguachi cogió de Santa Elena y les dio medidas para que estén en la casa cumpliendo la pena, habeas corpus. Eso también hubieran puesto que estas personas que cumplen estas penas no tengan ningún derecho a este tipo de garantías constitucionales. Tenían que haberlo puesto, no lo pusieron. Claro, pero me parece positivo, es una forma de persuadir a las personas que eviten cometer estos delitos, pero también para finalizar la pregunta, a veces las penas disuaden, pero no evitan que se cometan delitos. En Estados Unidos hay pena de muerte para muchos delitos. Usted es defensora, he visto, de un ecuatoriano, el señor Serrano, condenado a pena de muerte. Una pena a veces que se pueden cometer errores y en este país no hay garantías para aquello. Pero habiendo pena de muerte, la gente comete delitos. Ya, siguen cometiendo delitos. O sea, no creamos en un populismo penal que como han aumentado las penas, como no van a salir libres, no tienen derecho a rebajas, etcétera, ya no va a haber delito. No, o sea, no seamos tampoco ingenuos en creer que eso va a pasar. Creo que es un punto muy importante el que usted ha dicho, porque efectivamente creo que en lo que debemos enfocarnos es que quizás vamos a dejar de ver cómo estas personas abusan del sistema, corrompen el sistema para poder abusar de estas medidas que son para otro tipo de detenidos que quizás sí incluso atraviesan por un proceso de rehabilitación. O sea, esto debería estar sujeto a un proceso de rehabilitación que en el país no hay. O sea, en principio nadie debería beneficiarse de esto porque rehabilitación hoy no hay, lamentablemente. Creo que hay muchas personas que sí podrían rehabilitarse, entre ellos los menores de edad. Pero como usted dice, en Estados Unidos, yo sí que estoy en contra totalmente de la pena de muerte. Quizás una cadena perpetua dependiendo el delito, pero ni la cadena perpetua ni la pena de muerte ha disminuido en un solo número el número de delitos atroces, de muertes, de asesinatos, de crímenes, de estas matanzas, ¿no?, de balaceras. Los que han quedado muertos y vivos no han disuadido a otros para que dejen de hacerlo. Entonces, definitivamente no son, el aumento de penas no disminuye el cometimiento de ningún tipo de delito, pero pues puede ejercer justicia en otro sentido. Sin embargo, para evitar el abuso, bien, entonces me salto a la pregunta 8 en el nuevo orden, y dice que está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional. Justamente habla del abuso del habeas corpus y otras medidas constitucionales que pues han sido principalmente utilizadas por los delincuentes. Sí, bueno, debemos aclarar que las 4 últimas preguntas que quizás alcancemos a analizar ahora aún no han sido aprobadas por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional lo que ha dicho que, ¿cuál es la vía? La vía es la vía de enmienda establecida en el 441, numeral 1 de la Constitución. Ha dado la viabilidad de que sí puede ser vía enmienda, pero tiene que haber un segundo análisis sobre el tema de los considerandos, la pregunta y los anexos, si están de acuerdo o no con lo que establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Pero asumamos de que eso sea aprobado, me parece correcto. No puede ser que cualquier juez, el de Yaguachi, este señor Mindiola que anda con prisión, o el de Santa Elena Última Hora, la Concordia, etcétera, den habeas corpus, den medidas constitucionales, de garantías constitucionales. Eso es lo que ha prostituido, disculpe el término, licenciada Nostroza, estas garantías que tienen un buen propósito. Inclusive van ahí a propósito y dicen que viven ahí, que están de paso, que ahí tienen una finca. Se inventan cualquier cosa para evitar sorteos. Entonces, ahora con los jueces especializados de la misma función judicial, ya no va a haber este abuso del derecho de ciertos jueces que se han prestado para esto, para cosas terribles, para beneficiar a delincuentes y no beneficiar a la sociedad. Pero yo voy más allá. Yo cuando fui juez de la Corte Constitucional, yo era de la idea en ese tiempo, pero no había presupuesto, y a eso tenía que haber ido el presidente Noboa, era que los jueces constitucionales sean nombrados, designados, destituidos, controlados, etcétera, por la misma Corte Constitucional.
En otros países es así, son jueces que dependen de un mismo organismo. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional no tiene influencia en la función judicial, no los designa, no los puede verificar sus conocimientos, hacer un análisis de la calidad de sus sentencias, sino solo cuando llegan por Claro, pero acciones doctor, extraordinarias de protección de la Corte Constitucional. en ese sentido... Deberían ser jueces que dependan de la misma Corte Constitucional. Aquí la reforma plantea que los jueces de la función judicial sean especializados en materia constitucional, es decir, siguen en la función judicial cuando debieron formar parte de la función constitucional, digámoslo así, un órgano constitucional directamente encargado de... Correcto. Voy con las dos últimas preguntas y para ir rápidamente sobre las otras 4 que necesitan un nuevo análisis, y es el tema de la extinción de dominio y la extradición de ecuatorianos hacia países en donde hayan cometido delitos que pueden ser pues individuales o en conjunto, ¿no? Hablando de narcotráfico. O lavado de dinero o tráfico de personas. ¿Cómo lo ve usted? Las preguntas, ¿cuáles son ya los pasos que luego se tendrían que dar? Porque evidentemente esto va a ser aprobado por la población. Bueno, el tema de extinción de dominio no lo aprobó la CC, aprobó fue el tema de la extradición, que haya la extradición por cualquier delito. Es muy diferente a lo que hizo Lazo, que solo hablaba de 2 delitos para ir a extradición. Ahora, todos los delitos, debe haber los convenios respectivos, no debe entregar el Ecuador a un ecuatoriano si no da garantías del Estado que solicita la extradición de que no va a haber pena de muerte, ni penas infamantes, degradantes, y que no pueden ser delitos políticos. Debe haber la doble tipificación, ser delito allá y ser delito acá, porque imagínense que un país musulmán pide a un ecuatoriano porque allá cometió un delito de religión. Eso en el Ecuador no existe, pues no van a pedir la extradición porque alguien se burló de allá de Alá o de algún dios de esas tierras. Entonces, allá es gravísimo eso, claro. Entonces no van a pedir la extradición al ecuatoriano porque allá hizo algo inapropiado. No, aquí no es delito, yo no te doy a mi nacional. Tiene que haber la bilateralidad de infracción penal, que las penas superen 1 o 2 años de pena, no va a dar por un delito menor, y las garantías. Entonces, está bien, está correcto de que el Ecuador dé a esas personas, especialmente en lo que es crimen organizado, narcotráfico. ¿Por qué tenemos aquí en el Ecuador a capos de la droga ecuatorianos que mandan a matar? Allá sí están bien vigilados, bien controlados. Sería lo mejor que el Ecuador puede tener para los más peligrosos. Pensemos que sean los más peligrosos, no cualquier delito menor, sino asesinato, narcotráfico, crimen organizado, terrorismo, que vayan para allá. Correcto. Por último, doctor, dice que se necesita un control adicional y hablamos de 4 preguntas: extradición de ecuatorianos, establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, permisión del arbitraje internacional e incorporación de contratos a plazo fijo y por horas. No sé si podemos hablar de estos 2 últimos, ya que ya tocamos los anteriores. Encantado, sí, lo poco que nos queda. Bien. Sobre el tema de los tratados, o sea, de ir a arbitraje internacional, me parece correcto. ¿Por qué? Porque aquí en la Constitución está expresamente prohibido ir solamente a arbitraje o estas situaciones internacionales de la comunidad andina, de la región. Ahora no, puede ser de cualquier lugar del mundo. Por eso muchas empresas internacionales no invierten en el Ecuador porque si en el futuro llegan a tener un problema con el país, no pueden ir a tribunales internacionales, que ya el Ecuador ha sido demandado en centenares de billones de dólares. Se lo hizo fue con ese afán. Pero ahora por ese bloqueo que hay, porque Ecuador perdía todas las demandas, lógicamente por el abuso de ciertos gobiernos, por terminar unilateralmente contratos que no correspondían y quién sabe por qué otras situaciones, ahora se quiere volver a que, bueno, pueden venir estas empresas y en sus contratos, convenios, es decir, en caso de diferencia iremos a arbitraje internacional, a la Haya, a tal organismo del FMI, qué sé yo, que dan garantías al inversionista internacional de que si tiene un problema por seguridad jurídica, no van a ser vulnerados sus derechos. Me parece correcto. Doctor, y finalmente ahora, el tema laboral. Doctor, simplemente un puntito ahí. O sea, es interesante esta propuesta del presidente Noboa, ¿no? Pero casi que si no se norman a casa adentro, están haciéndose un harakiri brutal, ¿no? Porque, o sea, sería tan fácil cumplir las normas, respetar la seguridad jurídica, y la verdad no deberíamos tener para qué pensar en que haya árbitros internacionales que nos pongan a nosotros en orden. O sea, no sé si me explico, pero el tema aquí es que estamos reconociendo que en el Ecuador violamos flagrantemente la seguridad jurídica, cuando
debería ser al contrario, ¿no? Entonces el presidente dice, como en mi país violamos la seguridad jurídica, por favor, para que venga la inversión extranjera, démosles la seguridad de que por lo menos jueces internacionales les van a reponer lo que aquí nosotros les vamos a quitar. Es fuerte, ¿no? Es fuerte, da pena decirlo, pero la mayoría de los países buscan arbitrajes internacionales, más que todo en Latinoamérica, porque los sistemas judiciales dejan mucho que desear y no hay seguridad jurídica, con presidentes a veces que toman medidas, ¿cómo se llama?, unilaterales al margen de la ley y al margen de la seguridad jurídica. Entonces, el que va a invertir mucho dinero quiere tener la garantía que estén las reglas de juego claras, que no hayan abusos en el poder y que si hay un abuso del poder pueda concurrir a instancias internacionales donde sepa que no va a haber manoseo político con los jueces, así corrupción, vea el caso Chevron, lamentable, ¿no?, que tengamos que acudir a eso. Pero bueno, ahí vendrán a invertir en el Ecuador. Y finalmente, la última pregunta laboral, también me parece correcto. Vea, en este país contratar a una persona es un riesgo terrible. Está bien que a los trabajadores hay que respetarles sus derechos laborales, que no haya explotación. No nos podemos ir al extremo. Pero en la consulta yo vi los considerandos y el texto normativo, habla que esto es con los nuevos que contraten, que aquellas personas que están contratadas ahora en un sistema determinado, no haya una regresión de derechos, que venga el empleador y diga, bueno, ahora tú en adelante ya no vas a tener esta estabilidad, ahora te nombro de esta manera. No, o sea, también hay esa situación de que haya un antes y un después. Los que antes tenían unos derechos no van a perderlos, o una estabilidad. Los nuevos son los que ahora los jóvenes necesitan. Da pena ver tantos jóvenes, pero contratar, veo, Lani, que también tengo personas bajo relación de dependencia, es un problema contratarlo, ya uno lo pueden enjuiciar por tenerlo solamente para un tiempo, ya es indefinido. Pagar tantas cosas, seguro social, utilidades, ¿cómo se llama?, décimo, esta situación de cesantía, tantas situaciones, o sea, es un riesgo en este país. Ahora, bueno, dicen, bajo ciertos contratos especiales será por hora, a tiempo fijo, 4 meses, 5 meses, y no como ahora, porque realmente estamos muy al extremo, o sea, los extremos son malos. Lógicamente no se debe abusar por parte de los empleadores el no dar ningún tipo de estabilidad, ni garantía, ni afiliación a los trabajadores, que sigue habiendo eso en el país. Eso debe ser combatido, sí, que hay empleados que no los afilien. También ha habido, doctor, una satanización, ¿no?, de los empresarios en este caso. Yo creo que en esto hay que pensar siempre en los medianos y pequeños. Para un emprendedor es de muchísimo riesgo, porque tiene mucho riesgo de quebrar, de desaparecer su negocio en corto tiempo, y quedarse fuera de la inversión para la que ya se endeuda, quedarse con esa deuda de tener que indemnizar a todos sus empleados. No es una apuesta que se está haciendo, entonces hay que pensar en ellos. Y de ahí, doctor, usted me dirá, pero tanto en su estudio jurídico como en cualquier tipo de negocio necesitamos estabilidad, es decir, personas que tienen ya un know-how, ya aprenden cómo hacer las cosas, que no se vayan, pues. Entonces no podemos pensar en que todos los empresarios quieren contratar gente para despedirla a los 6 meses o al año, porque esa inestabilidad va en contra de las mismas empresas. Entonces eso es falso, que se quiere hacer estas reformas para perjudicar a la gente. No, se quiere hacer estas reformas para poder darle más trabajo a más gente que hoy no tiene una oportunidad. Entonces, eso sería. No hay, entonces debemos darle facilidad a los emprendedores para que puedan contratar personas y no estar, como usted dice, en ese riesgo, es decir, me va mal el emprendimiento menor y ahora voy a quedarme ahora con problemas laborales, demandas laborales que son altas, pero también hay empresas grandes, yo conozco porque como abogado me van y me denuncian, que no afilian a sus trabajadores, correcto, no les pagan los décimos, no les pagan ni siquiera un sueldo completo, les pagan cuando les da la gana, y son empresas que tienen buena solvencia económica. Entonces también esa explotación debe ser controlada por los organismos de control para que no se burlen los derechos de los trabajadores. Con eso me voy a quedar, doctor. Le agradezco muchísimo por el análisis. Vamos a ver qué es lo que sucede y sobre todo que estas reformas que ya tienen que pasar a la Asamblea Nacional sean hechas de forma ágil, rápida, correcta, técnica, sobre todo para poder que todo este proceso en el que nuevamente nos vamos a someter sea lo más efectivo posible. Gracias, doctor. Que tenga un buen día. Buen día. Ahora, el día de ayer estrenamos nuestro documental sobre la canela contaminada con plomo y cromo. Hemos reunido en una sola pieza de video toda la información que recogimos durante los últimos 2 meses. Hasta aquí les puedo decir que hay una clara pista, clarísima pista de dónde pudo haber comenzado
la contaminación de la canela contaminada, es decir, este capítulo de contaminación, porque esta no es la primera vez que en el Ecuador se contaminan los alimentos con algún tipo de metal pesado. Quizás tal vez es el primer caso en donde se detecta que hay una contaminación intencional que ha producido un gravísimo problema de salud pública. No sabemos cuántos de nosotros estamos afectados por el consumo de estos productos, y también un gravísimo problema para las empresas que lamentablemente por esta falta de control interno y también de la autoridad, finalmente pusieron en percha productos que están contaminados con plomo y cromo y que ahora los está obligando a retirar esos productos. Lo han hecho de manera correcta, debo decirlo, pero que han visto golpeada la imagen de sus empresas. Hay empresas que a nivel nacional están golpeadas, pero hay empresas como Austro Foods, que es la productora de Guanabana, que tienen un lío internacional de grandísimas dimensiones, todo producido por un irresponsable, una persona inconsciente que solo ha pensado en su beneficio y en su dinero, y que ha contaminado la canela con plomo y cromo para ganar más plata sin pensar en toda esta cadena de consecuencias en la que Austro Foods quizás es la que más duro ha pagado, sin dejar de reconocer el lío en el que están también injustamente algunos intermediarios de venta de estos productos que también terminaron afectados por esta irresponsable contaminación intencional de la canela con plomo y cromo. Vean, por favor, nuestro reportaje sobre la ruta de la canela. Durante los últimos 2 meses hemos investigado la ruta de la canela contaminada con plomo y cromo, 2 metales pesados altamente riesgosos para la salud de los seres humanos. Nuestra denuncia movilizó a varias autoridades, entre ellos la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA, también a la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional y a la Defensoría del Pueblo. Todos tienen el mismo afán, que es determinar cuántos productos finalmente han sido afectados con esta canela contaminada y también, lo principal, quién contaminó la canela con plomo y cromo. Aquí en esta investigación les daremos algunas luces. Esta es